¿Sí o no? Amén. ¿Y qué necesitamos para que haya una reforma de Dios? ¿Qué necesitamos para que haya una reforma de Dios? Vamos a hablar de uno de los reyes que el Señor descendía de él. Segunda de Crónicas, capítulo 15, dice la Biblia: el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded. Este salió al encuentro de Asa y le dijo: Asa y gente de Judá y Benjamín, escúchenme. El Señor estará con ustedes, siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si le abandonan, Él los abandonará. Por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero, sin instrucción, pues no había sacerdote que le enseñara. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. En aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Pero ustedes manténganse firmes y no bajen la guardia, porque sus obras serán recompensadas. Cuando Asa, que era el rey de Judá, oyó el mensaje del profeta Azarías, se animó a eliminar los detestables ídolos que había en todo el territorio de Judá y en las ciudades que había conquistado. Restauró el altar del Señor que estaba frente al atrio del templo. Después convocó a los habitantes de Judá, como también los de Efraín, Manasés y Simeón, que vivían entre ellos, pues muchos israelitas se habían unido a Asa al ver que el Señor estaba con él. Se reunieron en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Luego hicieron un pacto. Y mira cuál es el pacto que hizo el pueblo. El que no buscare al Señor Dios de Israel, se le castigará con la muerte, fuera grande, pequeño, hombre o mujer. El que no buscare al Señor, dijo Asa, lo mato. La crisis espiritual era muy grande y la reforma debía de ser muy grande también. La verdad que no se suele ver esta clase de sentencia por no buscar a Dios en la Biblia. Que salga de un hombre. Quien no buscare al Señor, lo mato. Y dice la Biblia, todos los de Judá se alegraron de haber hecho este juramento porque lo habían hecho de todo corazón. Habían buscado al Señor con voluntad sincera y Él se había dejado hallar por ellos y les había concedido vivir en paz con las naciones vecinas. El rey Asa destituyó a su abuela Maaca. Ya no se casaba con nadie. La depuso de su puesto como reina madre porque había hecho una escandalosa imagen a la diosa de Asera. Derribó la imagen, la redujo a polvo y la quemó en el arroyo de Cedrón. La crisis espiritual era grande y la solución fue una búsqueda grande en Dios. Mirad, la iglesia a nivel mundial está pasando una crisis espiritual muy grande. ¿Sí o no? No hace falta ser muy listo para darte cuenta que la iglesia está en crisis. ¿Por qué? Por falta de búsqueda a Dios. Hay poquita oración en casa. La gente viene aquí a orar. ¿Qué hora? Los 20 minutos que oramos, media hora que oramos, a veces una hora porque hay momentos buenos en la oración que nos desarrollamos y fluye el espíritu de la alabanza. Y esa es la vida que la iglesia vive. Una vida de culto, no de relación. Por eso hay una crisis espiritual muy grande. Imaginaros que el Señor me dé a mí la autoridad de Asa, quien no busque al Señor lo mato. ¿Cómo me gustaría que el Señor me diera esa autoridad? Quien no busque al Señor lo mato. ¿Sabes? La Biblia nos manda en Gálatas capítulo 5 y verso 16 esto. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu. El Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren.
Gálatas 5, 25 y 26 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Efesios 5, del 1 al 22, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como Cristo nos amó. Que no salgan de vosotros palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Andad en el Espíritu, no satisfacer los deseos de la carne, llenarnos del Espíritu Santo. Y si tú te das cuenta, dice, andad en el Espíritu, no os hagáis vanagloriosos. Y luego en Efesios dice, no salga palabras deshonestas, no digáis, no hagáis esto. Llenaos del Espíritu. Cuando Pablo habla de andar, vivir o llenarse del Espíritu, siempre está en contraoposición de la carne, dando a entender que si vives, que puedes vivir de una manera o de otra, y a quien más alimentes, así vivirás. Andad en el Espíritu y no os hagáis vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué está diciendo con eso? Pues está diciendo precisamente lo contrario. El que vive en el Espíritu no vive así. ¿Entienden? Pero el que no vive en el Espíritu, ¿cómo vive? Envidiando, criticando. Es todo lo contrario. La solución para vivir una vida de iglesia con esa alta moralidad cristiana, con esa espiritualidad y con ese reflejo de Cristo, solo se halla en dependencia del Espíritu. ¿Cómo vamos a vivir la vida del Espíritu sin el Espíritu de la vida? Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Queréis vivir en el Espíritu? Sí, abrazad al Espíritu. Dejar que el Espíritu os conduzca, os guía, porque no podéis vivir la vida del Espíritu sin el Espíritu de la vida. Pablo no está aconsejando a vivir así en la fuerza de la carne. ¿Quién puede vivir así? Todo lo que ha dicho Pablo, no podemos vivir así. En la fuerza de la carne no, pero sí se puede en la fuerza del Espíritu Santo. Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mirad, ¿qué es lo que se puede hacer con el Espíritu? ¿Qué es lo que se puede hacer con el Espíritu? Hechos 5:3 dice Pedro a Ananías, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Le puedes mentir al Espíritu Santo. No le puedes engañar, le puedes mentir, que es diferente. Tú me dices una mentira, yo sé que es una mentira, no me has engañado, pero me has mentido. A Dios nadie le puede engañar. Se le puede mentir. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. Se le puede mentir, se le puede apagar. Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Se le puede mentir, se le puede apagar, se le puede contristar. Hechos 7:51, duros de cerviz
incircuncisos de corazón, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Se le puede mentir, se le puede apagar, se le puede contristar, se le puede resistir. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciere frente al Espíritu de gracia? Mentir, apagar, contristar, resistir y afrentarlo. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Tú me puedes decir, pastor, no puedo vivir una vida en el Espíritu. ¿Qué hay de estas 5 cosas que haces contra el Espíritu de Dios? Porque le puedes mentir. ¿Le estás mintiendo al Espíritu Santo? No engañándole, mintiéndole. ¿Le estás apagando al Espíritu Santo en tu vida? ¿Le estás resistiendo? Él te guía al arrepentimiento y tú no quieres. Él te guía a la bondad y tú no quieres. Él te guía a la humildad y tú no quieres. Te resistes. Cualquier prueba que te viene a la vida la rechazas porque la ves un ataque del diablo. Es la orquesta de Dios para que sintonices con Él. ¿Le estás resistiendo? ¿Le estás afrentando? Entonces, si haces algo de esto, ¿cómo vas a andar en el Espíritu? Si no se puede vivir la vida del Espíritu sin el Espíritu de la vida. Ahora bien, ¿cómo no hacer nada de esto contra el Espíritu Santo? ¿Cómo no hacerlo? Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. En comunión con el Espíritu Santo es la solución para la iglesia. Hasta que no vivamos una vida en comunión con el Espíritu, una vida de oración en tu hogar, no habrá reforma en la iglesia. Nos iremos secando, 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 secando. No solo nosotros, cualquier iglesia verdadera a lo largo y ancho del mundo se secará si los miembros no viven una vida de oración en sus hogares. ¿Sabes? Hay hogares cristianos donde nadie ora. Nadie se mete a la habitación a orar. No hay oración. Hermanos, eso es un peligro. ¿Cómo se puede llamar una casa cristiana donde no aparece Cristo por ningún lado? La crisis hoy de la iglesia es la falta de búsqueda a Dios. Asa lo supo y dijo: quien no busque a Dios, lo mato. No está Asa para dar esa orden, pero es la realidad. Si no buscamos a Dios, nos convertiremos en cadáveres espirituales. La muerte es la sentencia para la falta de búsqueda. Por eso hay gente que dice: pastor, no puedo. ¿Cómo vas a poder? Es que, ¿cómo quieres vivir la vida del Espíritu sin el Espíritu de la vida? Necesitas tener comunión con el Espíritu Santo. Asa lo supo. Segunda de Crónicas 15, 12 al 14 dice: luego que hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con todo el alma al Señor, Dios de sus antepasados, el que no buscara al Señor de Israel se le castigaría con la muerte, grande o pequeño. Así lo juraron ante el Señor a voz en cuello, en medio de gritos y toque de trompetas y de cuernos. Necesitamos una reforma. Yo orando al Señor digo: Señor, ¿cómo puede crecer tu iglesia? Esta es la manera que la iglesia va a crecer. Si cada persona buscamos al Señor. Si cada persona tenemos un tiempo especial con el Espíritu Santo en nuestras casas y en nuestros hogares. Si nos levantamos sabiendo de que tenemos que hacer muchas cosas a lo largo del día, pero hay algo que no lo puede reemplazar ni sustituir, y es la búsqueda de nuestra relación con Dios. Y hasta que no lleguemos a la unidad de la comunión íntima con el Espíritu, no habrá cristianismo entre nosotros. Porque sin el Espíritu tendemos a ser malos.
Tendemos a pensar mal. Pero cuando el Espíritu de Dios, estás en conexión con Él, todo fluye de acuerdo a Él. Necesitamos una reforma. ¿Qué es una reforma? Es aquello que se propone, proyecta o ejecuta con el objetivo de mejorar, enmendar, actualizar o innovar algo. La reforma no se presenta como un cambio radical y acelerado, como es el caso de la revolución, sino como una transformación gradual de un sistema, estructura e institución. O sea que en el momento que la iglesia diga vamos a buscar a Dios, no es una revolución, es una transformación paulativa, pero cuando nos queramos dar cuenta habremos avanzado. ¿Cuántos quieren avanzar? La reforma se plantea como solución para modificar algo que se considera que debe ser corregido. Pregunto, ¿necesitamos corregirnos la iglesia? ¿Sí o no? Bien porque no funciona o está errado, bien porque resulta insatisfactorio o no se aceptan a las nuevas realidades. Las reformas pueden ser de distintos tipos: políticas, económicas, sociales, constitucionales, educativas, fiscales, electorales, laborales, religiosas. Hermanos, necesitamos mejorar nuestros caminos, ser luz de verdad a una generación pecadora, que no se respire maldad en la iglesia. Ni envidias, ni competencias, ni críticas, ni falsedades. Necesitamos crecer a imagen de Cristo y eso lo conseguiremos viviendo como nuestra cabeza. Una vida de oración es la solución a la iglesia del siglo XXI. Guardar ofensa. Guardar ofensa en nuestro corazón. Mirad, cuando alguien guarda ofensa por largo tiempo, ¿sabes que se convierte esa persona en una persona solitaria? Se enjaula a sí misma o a sí mismo y crece su orgullo. Una vida de oración sana eso. Hermanos, si es a veces que oramos 5 minutos, que tú dices, hoy no me he levantado bien, te pones a orar y en 5 minutos cuando sales todo ha cambiado. Si así 5 minutos, imagínate vivir así una vida. Necesitamos orar. ¿Sabes? Jesús dice en la Biblia que nació por el Espíritu, fue guiado por el Espíritu, fue ungido por el Espíritu, fue lleno del Espíritu, fue lleno del poder del Espíritu, fue llevado a la cruz por el Espíritu y resucitó por el Espíritu. Todo eso lo puedes ver de Lucas del 1 al 4. Lo de guiado a la cruz en Hebreos 9 y resucitado en Romanos 8. Todo por el Espíritu Santo. Si Él vivió así, ¿cómo entonces la iglesia quiere vivir sin el Espíritu Santo la vida de Cristo? Necesitamos una reforma. Cambiar la amargura del yo por el gozo de Cristo. Cambiar la crítica del yo por la alabanza a Cristo. Mengua en la carne y crece en el poder del Espíritu. Se vacía a sí mismo y se llena del Espíritu. Experimenta la muerte de la carne para experimentar el poder de la resurrección. Y hasta que la iglesia no vivamos en oración, no vamos a experimentar esto. Todo lo que estoy diciendo es una tontería si luego termina y la gente mañana no quiere vivir una vida de oración con Dios. Estás escuchando un buen mensaje, nada más. Hagamos como Asa, un compromiso de buscar al Señor. Porque si comenzamos a buscar a Dios de todo corazón, si no empezamos a buscarle de todo corazón, nada de lo que hagamos funcionará. Por el contrario, las cosas empeorarán. Dile al que tienes a tu lado, necesitamos buscar a Dios. ¿Sí o no? Necesitamos buscar a Dios. Vivir una vida de oración. ¿Cuántos viven una vida de oración? Chelis. ¿Cuántos viven una vida de oración? Chelis Caballito Blanco. ¿Cuántos viven una vida de oración? Necesitamos buscar al Señor. ¿Sabes? Es una tristeza que hayamos abandonado el altar.
El José Negro siempre que me llama, dice, ¿qué tal, Pedro? Aquí estoy buscando al Señor. Y el otro día me llama y dice, ¿qué tal, Pedro? Dije, buscando al Señor, ¿no? Digo, no, ahora no. Dijo, es que siempre estás buscando al Señor. ¿Y cómo quieres que yo viva al Señor sin buscarle a Él? Porque eso es orgullo. Yo voy a vivir al Señor sin el Señor. Eso es orgullo. Humíllate y búscalo. Y si tú le buscas a Él, Él te va a fortalecer para vivir su vida. De ahí el frustramiento de la vida cristiana. Falta de búsqueda. Pero Asa tuvo un hijo. ¿Sabes cómo se llama su hijo? Que también el Señor viene de él. Josafat. ¿Y sabes lo que hizo? Segunda de Crónicas 17. Buscó a Dios, obedeció los mandamientos de Dios y siguió las prácticas de su padre. ¿Y sabes lo que hizo este Josafat? Afirmó el Señor el reino en sus manos. Y dice la Biblia, fue con los levitas Semaías, Netanías, Zebaías, Asael, Tobías, llevaron consigo el libro de la ley del Señor para instruir a los habitantes de Judá. Así recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando la ley al pueblo. Si Asa, su padre, dijo, quien no busque al Señor lo mato, Josafat, después que murió Asa, dijo, quien no lea la Biblia en Israel, lo mato. Padre e hijo, uno reformó la oración y el otro reformó la lectura. La reforma de Asa fue espiritual, la reforma de Josafat fue educativa y fue el impacto tan grande para que conocieran al Señor a través de la palabra que dice segunda de Crónicas 17. Todos los reinos de las naciones vecinas de Judá sintieron un miedo profundo hacia el Señor y no se atrevieron a declararle la guerra a Josafat. Es decir, Asa dijo, quien no busque a Dios lo mato. Josafat dijo, quien no estudie la Biblia lo mato. ¿Y sabes quién tembló? El enemigo tembló. Porque si la iglesia empieza a buscar y empieza a orar, el único que va a temblar aquí es el reino de las tinieblas. Es el enemigo. Cuando la iglesia quiera levantarse a buscar y a leer la palabra de Dios. Hermanos, que aquí no hay magia. Esto lo han enseñado nuestros ancianos toda la vida, como dije el otro día. Un barco, un remo y otro remo. Primer remo, ¿cuál es? Oración. O la palabra. Y segundo, oración. Y si falta uno, ¿qué das? Vueltas, necesitan los dos para avanzar. Nos lo enseñaron nuestros ancianos, pero es una verdad indiscutible. Una vida de la iglesia, si no ora y no conoce la palabra, no puede avanzar, no puede haber avivamiento, no puede haber transformación, no puede haber renuevo. La iglesia necesita buscar a Dios y conocer la palabra. El enemigo tembló. ¿Sabes? Las iglesias hemos separado la Biblia y el Espíritu. Hay iglesias que quieren separar la Biblia del Espíritu. Pero te digo algo, la Biblia y el Espíritu Santo están casados. Dios no hace nada si no es con su palabra. Jesús dijo, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. ¿Ves? Él no lo separó. Él no separó lo que Dios casó. Las Escrituras y el poder de Dios. La iglesia que solo ora y nada de la Escritura cae en el misticismo. Todo lo cree, para ella todo vale. La iglesia que solo quiere saber de la Escritura y en una vida de oración se vuelve fría, calculadora, intelectual. Y al final dan versos fuera de contexto para apoyar que las moscas no vuelan, porque llegan a negar todo. Pero padre, Asa y Josafat, hijo, se unieron para una reforma equilibrada. Vida de oración, vida de palabra. Y eso es lo que necesitamos. Hermanos, si yo dijera cuál es la vida de oración de la iglesia, he dicho Shelley Bobby, ¿no? Y si yo dijera
¿Cuál es el nivel de nuestra lectura para conocer a Dios? Shelley Bobis también. Mirad, hermanos, hemos progresado mucho, pero todavía nos falta mucho por conocer a Dios. Si no conocemos a Dios a través de la palabra, no significa que no tengas ideas de Dios, pero te aseguro que muchas estarán equivocadas. Por eso Pablo, que demanda una vida espiritual, también a menudo oraba así: pido que Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría, de revelación, para que le conozcan mejor. Pido también para que sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza los ha llamado Dios, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Oración, palabra. Necesitamos una reforma. Debemos de renovar nuestro conocimiento espiritual acerca de Dios y sujetarlo al conocimiento de la palabra. Aleluya. Josafat hizo una reforma educativa. Todos empezaron a leer el libro de la ley y desde allí todos buscaron la verdad de Dios. Oración y lectura igual, reforma de Dios. Segunda de Crónicas 24. Hubo un rey de la familia del Señor que se llamaba Joás. ¿Saben lo que hizo este? Mandó a pregonar por Judá y Jerusalén que trajeran al Señor la contribución que Moisés, siervo del Señor, había ordenado. Todos los jefes llevaron alegremente sus contribuciones y las depositaron en el cofre hasta llenarlo. Los levitas llevaban el cofre a los funcionarios del rey para que lo examinaran. Cuando veían que había mucho dinero, se presentaba el secretario real. Eso lo hacían todos los días y recogían mucho dinero. Y el rey y Joiada entregaban el dinero a los que supervisaban la restauración del templo del Señor. Contrataron canteros, carpinteros, expertos en el manejo del hierro, del bronce para repararlo. Eso fue una reforma administrativa. Entonces nos vamos acercando, ¿no? Reforma espiritual, reforma educativa, reforma administrativa. Necesitamos una reforma. Reforma espiritual, reforma educativa, reforma administrativa. Una reforma espiritual con una reforma educativa. Sin una reforma administrativa no llegaremos a mucho. ¿Sabes? Se mueve poquito dinero en la iglesia del Señor. Yo te hablo donde yo me muevo. Porque la gente no sabe darle a Dios. Entonces queremos hacer proyectos para Dios y no hay nada. Y la gente quiere que Dios los prospere. ¿Sabes por qué Dios no te prospera? Porque Dios te prospera con el fin de que tu dinero vaya a la obra, no a ti. La gente quiere dinero para obtener poder. No quiere dinero para servir en amor. Por eso el Señor priva la bendición del dinero a muchos hijos. La iglesia local debe de abastecer a su iglesia y usar su dinero para apoyar la visión de la iglesia. ¿Sabes por qué las maratónicas de TVN dicen pacta con Dios? Y la gente da dinero y eso es una falsa doctrina y están engañando al pueblo? Pacta con Dios, porque ¿sabes lo que es pactar, hermano? Lo que pasa es que la gente no sabe lo que es cuando escuchan eso. Lo que están diciendo es, por ejemplo, pacta por tu madre, porque tu madre es inconversa y si tú traes dinero Dios la va a convertir. Es por eso. O si está enferma Dios la va a sanar. Esa es la semilla, ese es el pacto. ¿Y tú crees que el Señor se va a mover por eso? Es como comprarle a Dios, ¿verdad? ¿Cómo se convierte un alma? Porque tú des dinero, porque seas testimonio en tu casa y le prediques la palabra. Porque hay gente que dice, voy a pactar para que mi madre se convierta y resulta que él en casa es un bicho verde. Entonces no estás dando testimonio a tu madre para que se convierta. Da testimonio en tu casa. Predícale la palabra a tu madre, ora por ella, quien salva es Dios. Pero ¿sabes por qué dicen, pacta, que Dios te va a dar? Porque el pueblo no da sin recibir nada a cambio. Por eso engañan a la gente. Tú quieres algo de Dios, pacta y Dios te lo da. Y la gente da, inconversos dan. Pero el pueblo de Dios debe de dar a Dios sin ninguna recompensa. Es verdad que Dios recompensa, pero no damos por lo añadido, damos por el reino. Y si hiciéramos eso, el Señor iba a bendecir a su pueblo. Porque te digo algo, ¿a Dios no le cuesta bendecir a su pueblo? ¿Qué le va a costar al Señor, el Rey del oro y de la plata, bendecir a su pueblo? Pero es el corazón, no es lo que se dé, es cómo se dé. ¿Qué hay en el corazón del pueblo?
Pero ¿sabes qué dice la Biblia? 2 de Corintios 9, 6 al 15. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana ni por obligación. Porque Dios ama al que da con alegría. No se puede exigir a la gente dar. Que dé de corazón. Sino que no lo dé. Pero cuando lo hace del corazón hay bendición de Dios. Y siempre para bendecir su iglesia local. Entonces, reforma espiritual, reforma educativa, reforma administrativa. Segunda de Crónicas 29, dice la Biblia que Ezequías instaló también a los levitas en el templo con música, címbalos, arpas, liras, como había ordenado David. Y empezaron todos a cantar y a alabar al Señor en el culto. Reformas en el culto. Después de reforma espiritual, reforma educativa, reforma administrativa, ahora se puede hacer culto a Dios. Porque cuando la iglesia no vive una vida de oración en casa, una Biblia de lectura para conocer a Dios y no sabe administrar sus finanzas, ¿a qué viene el culto? ¿Hace el ruido? Por eso tú no has visto cultos que solamente hay ruido. Ruido, ruido, ruido. Y tú dices, ¿pero qué ha habido? ¿Qué consejo? ¿Qué enseñanza? ¿Qué nos han enseñado? ¿Qué ha habido? ¿Qué impartición ha habido? No ha habido nada. Es un circo. Porque sin vida de oración, sin vida de palabra, sin administración, ¿qué venimos a cantar? A cantar, a cantar y a cantar, nada más. Esos son circos, no son iglesias. ¿Tú has visto esas iglesias? Hermanos, yo he ido a predicar alguna de ellas. Una vez fui a una iglesia y estaban cantando, no era nuestra, estaban cantando, pum, pam, pum, pam, pim, pam. Yo no entendía nada porque todo era ruido, todo, no entendía nada, no entendía nada. Todo era ruido. Repetían una frase. En medio del culto, pum, se paran, hay una boda. Le pide la mano un hombre a una mujer. Sacan un ramo de rosas, hacen una foto, se paran, viene una danza. Se para otra vez, viene otra vez el culto, pum, pum, pum. Y yo decía, Señor, ¿te das cuenta? Porque no había sabiduría, inteligencia espiritual a la hora de hacer un culto. Porque uno no puede decir, venga, voy a abrir una iglesia y voy a empezar un culto. No, tiene que conocer a Dios, tiene que conocer la palabra, tiene que vivir una vida de oración. Porque hacer las cosas para Dios no significa solo hacerlas de corazón, sino también a la manera de Dios. Porque este Dios nuestro también ha exigido cómo se le debe de adorar. Tú no te puedes inventar cómo querer adorar a Dios. Él ha decidido cómo tú tienes que adorarle. Y si no, no recibe tu adoración. Reforma espiritual, reforma administrativa, reforma educativa, reforma de culto. Segunda de Crónicas 34:8. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país, Josías envió a Safán, hijo de Asalías. Se presentaron ante el sumo sacerdote Gilquías y le entregaron el dinero que había sido recaudado en el templo de Dios y repararon el templo de Dios. Entonces, con eso termino. Reforma espiritual, reforma educativa, reforma administrativa, reforma de culto y ahora reforma de infraestructura. ¿Por qué? Porque una iglesia, hermanos, que vive una vida de oración, los creyentes de verdad, que conocen a Dios a través de la palabra, que saben guiar sus finanzas y saben moverse en la visión de Dios en la iglesia, que saben hacer un culto a Dios. Esa iglesia tiene que preparar un local grande. Porque a esa iglesia Dios va a enviar muchas almas. Para que Dios las sane, para que Dios les dé cariño a través de la gente, para que Dios les dé amor, para que Dios les abrace. Porque hay personas espirituales que oran, hay personas que conocen la palabra, andan en el espíritu, no hay envidia, no hay nada. Entonces a esa iglesia se tiene que preparar. Y tiene que tener una infraestructura de un local precioso, porque a esa iglesia Dios va a traer muchas almas. ¿Sabes que Dios no siempre puede enviar almas a una iglesia? Porque dice Dios, si la envío a esa iglesia, me la matan. Me la matan. Ella se convierte, pero la iglesia la mata. Porque lo que hay dentro no me agrada a mí. Reforma espiritual, reforma educativa, reforma administrativa, reforma de culto, reforma de infraestructura.
Hay personas que reformaron sus templos, pero sin búsqueda de Dios, sin conocimiento de la palabra, sin educar a la grey del Señor, sin una buena administración económica, el culto siendo un manicomio. Y todo ese desastre ocurre en un lugar bonito y espacioso. Pero la reforma primero ha ido despacio. Primero, local bonito, no. Búsqueda. Segundo, conocer a Dios a través de la palabra. Tercero, reforma administrativa. Cómo manejamos nuestro dinero para la visión de Dios. La reforma de culto, cuando nos reunimos, cómo adoramos, cómo exaltamos, cuál es el orden. Y terminamos con una infraestructura de un local grande. Tú puedes decir, pastor, este mensaje no es para aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué dudáis que Dios nos puede llevar más lejos? ¿Por qué dudamos de que Dios puede hacer un avivamiento tremendo a través de la iglesia de Aranjuez? ¿Por qué Dios no va a contar con nosotros? ¿Por qué? Si sabemos cómo puede hacerlo. Sí, nos lo ha dicho la palabra. Si oramos, si buscamos, si nos perdonamos, si hay buen ambiente, si permitimos al Espíritu de Dios trabajar, si llevamos bien nuestras finanzas, si tenemos una estructura y una infraestructura y un local, Dios nos puede bendecir. Ya sabemos los pasos. ¿Qué hay que hacer? Hacerlo ahora. ¿Pero qué es lo que pasa? Termina el culto. Cada uno a casa. Y aquí se quedó todo así. Pero hermanos, ¿cuántos quieren buscar al Señor conmigo? Levanta tu mano si quieres empezar a buscar al Señor. Es un mensaje que quiero que te desafíe. El Señor nos ha enseñado, si es para darle un aplauso al Señor, de verdad, porque mira cómo ha ido todo espiritual, reforma de la palabra, reforma administrativa, reforma educativa, reforma de culto y reforma de infraestructura. No hemos empezado por abajo, hemos empezado precisamente por donde debemos empezar. Búsqueda de Dios, vida cristiana, conocimiento de la palabra, y hemos ido bajando hasta tener un local grande. Para que las almas puedan venir, albergarlas, darles amor, darles cariño, enseñarles el perdón de los pecados, la justificación en Cristo, cómo vivir en santidad. El Señor ha ido colocando todo en el mensaje hasta enseñarnos. Entonces, te confronto. ¿Cuántos a partir de ahora, pero de verdad, van a querer a buscar al Señor conmigo? En sus casas. Estoy hablando en sus casas. En sus casas, tener relación con el Espíritu Santo, buscarle, porque ellos quieren que su iglesia experimente un avivamiento de parte del Espíritu Santo, un renuevo de parte del Espíritu de Dios. Y cuando empieces a buscar al Señor, ten un momento de leer la palabra. Lee la palabra, de verdad, empieza a leerla, que vas a conocer a Dios. Mira, si la lees para saber más, para debatir, eso no te va a servir para nada, es completamente estéril. Pero si tú empiezas a leer la Biblia con la idea de buscar a Dios ahí, Dios se va a revelar a ti. Levanta tus manos ahora. Dile, Padre, necesitamos una reforma. Y yo quiero ser parte de ella, Señor. Yo quiero ser parte de la reforma. Yo quiero ser usado por ti, Señor. Quiero ser usado por ti en el área en el que tú quieras, Padre. Porque tú llamas a una persona de una manera, a otra persona de otra. Pero yo quiero ser usado por ti. Necesito, Señor, ver tu mano, ver tu poder, Señor. Trae una reforma, un avivamiento a tu iglesia. Y yo quiero ser parte. Cuenta conmigo, Señor. Mira mi corazón, cuenta conmigo. Los proyectos que el cielo tiene preparado para la iglesia de Aranjuez. Yo quiero estar allí. No quiero que el tren pase y no cuentes conmigo. Yo me humillo ante ti. Limpia mi corazón. Cuenta conmigo. Quiero ver tu gloria. Quiero llevar gloria a tu nombre. Quiero que tu Hijo se lleve gloria y que tu reino se extienda. Sana vidas, sana almas, sana corazones. Por favor, Señor. Yo quiero ver tu gloria. Por favor, Espíritu Santo, trae un avivamiento, trae una reforma a tu iglesia. Enséñanos a vivir cerca de ti. Padre, enséñanos a vivir cerca de ti. Pon en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Una vida de oración, una vida de lectura, sometido al conocimiento de Dios, llenándome del Espíritu, viviendo en el Espíritu, caminando en el Espíritu. Bendice tu pueblo. Yo siento tu presencia en este lugar, Padre. Señor, Asa hizo un compromiso y yo les he dicho a ellos que el que quiera comprometerse, que levante su mano. Lo vuelvo a repetir, quien quiera comprometerse con el Señor, Dios te está mirando, estamos al aire libre.
Dios te está mirando. Tú te comprometes a buscar al Señor en tu casa, en tu hogar. Aleluya, Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Te está esperando el Señor en tu habitación. Te está esperando el Señor porque desea tener una relación contigo. Te está esperando el Señor. Te está esperando el Espíritu Santo. Él desea tener una relación contigo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, Padre. Gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Cuántos quieren ver a Dios liberar poseídos? Y que Dios sane enfermos. Y que Dios salve personas. Pues hermanos, digámosle a Dios que venga a nuestros cultos. Que venga a nuestras casas. Que venga a nuestros hijos. Porque cuando Dios está, la sanidad, la liberación y la salvación es como el respirar. Surge naturalmente por el poder del Espíritu. Cuando Dios está, no tenemos que forzar las cosas. Todo lo que hagas con esfuerzo, no lo está haciendo el Señor. Cuando Dios está involucrado, eso sale naturalmente. Sin perder de vista que es Dios sobrenaturalmente quien lo está haciendo. Cuando digo naturalmente, significa que tú te das cuenta que es Él, pero las puertas se abren solas. Se allana el camino y todo aparece. Cuando es Dios. Cuando es Dios. ¿Tú quieres ver a Dios en tu vida? Yo quiero ver a Dios actuar en mi generación. Que Dios salve. Que Dios sane. Que Dios libere. Para su gloria y para su honra. ¡Aleluya! Que Cristo se lleve gloria. Y que brille el poder del Espíritu Santo en su iglesia. Vida sometida al Señor. Y créanselo. No forzaremos nada. Dios lo hará todo. ¿Sabes? Yo creo en la evangelización. Bueno, nuestra vida es evangelizar. Créanselo que si vivimos como he dicho, no hace falta que ni evangelicemos. Las trae el Señor. Las guiaría a la casa. Y diría, entrar aquí. Que aquí tengo hijos que se parecen a mí. Y lo que yo quiero hacer contigo lo voy a hacer a través de ellos. Necesitamos una reforma.